Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Continuamos con la ampliación de nuestros comentarios sobre la conciencia mesiánica en la profecía judía. Esta vez el séptimo comentario en nuestro blog respecto a las profecías de Habacuc. Bien, entonces comienza Habacuc el profeta diciéndonos, básicamente se refiere a lo que va a ocurrir, como se refieren todos los profetas, ya lo hemos dicho, a la redención final. Iniciamos, antes de citar sus mensajes, con una reflexión en el blog diciendo, vamos a leer: nuestro destino es conocer al Creador de todo. Seamos conscientes de que Él es la causa de lo que somos, tenemos y hacemos. Esto a pesar de la creencia egocéntrica de que somos los únicos dueños de lo que presumimos ser, de lo que creemos tener y de lo que consideramos hacer. Es un hecho concreto que el conocimiento nos otorga la fuerza y el poder para pensar, sentir y hacer respecto a nuestras circunstancias y entornos. Lo que tenemos que discutir aquí es la clase de conocimiento que nos conduce a asumir y actuar en consecuencia. Existe un conocimiento que integra, unifica y eleva todos los aspectos de nuestra conciencia. Y cuando lo vivimos, también lo reflejamos en nuestro entorno y nuestra relación con los demás. También hay un conocimiento que separa, divide y subyuga nuestra conciencia para pensar, sentir y actuar de acuerdo a este. De allí que tengamos que procurar el anterior y rechazar el posterior. El anterior es el conocimiento del Creador. Este es el conocimiento que habla a través de nosotros. Nos conduce y rectifica creencias que dividen, sentimientos que separan, emociones que subyugan, pasiones que oprimen e instintos que destruyen. Habacuc en el capítulo 2, versículo 1, el primer versículo del capítulo 2, dice: parado estaré en mi vigía, firme estaré en la torre, y velaré para ver lo que Él, el Eterno, hablará en mí, y yo responderé cuando sea reprobado. El profeta nos invita a estar permanentemente vigilantes de nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, pasiones e instintos. Paremos aquí. La idea que nos está dando el profeta Habacuc es que todos tenemos el potencial, todos. Estamos hablando obviamente de Israel con Dios, en su relación con Dios. Todos tenemos el potencial de manifestar la voluntad de Dios a través de nosotros. O sea, ese es parte del pacto de Israel con Dios. Esto es esencial. Recordemos que hubo una época en que todos profetizábamos. O sea, la profecía fue una cualidad inherente a Israel en su relación con Dios. Y lo sigue siendo. El problema ha sido que nos hemos separado de aquello que nos mantiene conectados permanentemente con Él. Ese es el símbolo del templo de Jerusalén. Nuestro conocimiento de la conexión permanente del Creador. Cuando perdemos ese conocimiento, las cosas se hacen más difíciles. De ahí la importancia que reconstruyamos el templo de Jerusalén. Reconstruyamos nuestra conexión permanente con Él. Esa es una premisa, es un preludio para la conciencia mesiánica y la redención final. Entonces, ¿qué pasa? El profeta se hace la reflexión él mismo como persona. ¿Qué es lo que tiene que hacer él para que el Creador hable, se manifieste a través de él? Bien, entonces lo vamos a repetir un poco. Esta vigía acontece en una torre, o sea, tenemos que estar. Él habla de estar constantemente vigilantes de lo que hacemos, porque de esa conciencia, de vigilancia, viene nuestra conexión con Dios. En otras palabras, tenemos que ver qué es lo que hay y a partir de lo que hay, tomar las decisiones. Algo simple, algo obvio, además.
Sin embargo, habla de una torre. Cuando estamos hablando de torre, normalmente las torres implican, simbolizan elevación. O sea, uno vigila desde un ángulo, desde una altura. Interesante, y una anécdota referida por un querido profesor en la secundaria. Realmente era una imagen que él estaba describiendo de la importancia que es ver las cosas con tranquilidad, o sea, sin la ofuscación de emociones, de pasiones, de instintos y de sentimientos negativos o emociones negativas. O sea, cuando uno está alterado, o sea, las cosas no, está uno bajo una tormenta, decía él. Entonces, lógicamente, cuando estamos bajo la tormenta, no vemos porque la tormenta nos impide, no hay visibilidad, estamos agobiados con la lluvia y el viento que nos está cayendo encima. No vemos las cosas con claridad. Entonces él decía que la situación era como la de un piloto. Recuerdo que se refería a una avioneta, ¿no? Un avión grande es más peligroso. Entonces, una avioneta es algo más, aparentemente más simple. Entonces va este piloto en la avioneta con sus pasajeros. De repente viene una montaña y el tipo ya le queda difícil salirse de la tormenta. Viene la tormenta, la tempestad. El piloto está maniobrando todo tratando de mantener la avioneta en el aire, que no se vaya a caer, en fin. Ante los vientos, el ímpetu de la lluvia, los rayos, los relámpagos, en fin, están pasando toda una serie de riesgos en medio de toda esta tempestad. Entonces, mientras el piloto está dentro de la tempestad, no va a hacer nada. Está completamente controlado por lo que está pasando. O sea, la tempestad lo tiene controlado. O sea, está bajo el dominio de la tempestad. Y lo que el piloto tiene que hacer es salirse de ahí. ¿Cómo se sale el piloto de ahí? Elevándose. Entonces, claro, después que se da cuenta dice, yo no puedo seguir metido en esta tempestad, tengo que salir de ahí. Entonces empieza a maniobrar y se eleva y sale. Automáticamente, en la medida en que sale, se eleva de la tormenta queda abajo. Todo está despejado arriba. La lección de esta analogía, de esta imagen interesante es: cada vez que uno está dentro de una situación, simplemente debe elevarse. O sea, no caer en la tempestad, en la tormenta de las bajas pasiones. Todo está abajo. Emociones, instintos, pensamientos negativos, todo eso está abajo. Pero tienes un nivel inferior. Hay que elevarse. Elevar la conciencia, que es la avioneta, hacia arriba. Entonces de arriba uno mira. Dice que arriba está el que para abajo ve, dicen, ¿no? Entonces, vemos cómo puede ser visto de una manera más clara y más fácil desde arriba, desde un ángulo de altitud. Entonces, el profeta Habacuc hace una referencia sobre esto. Esta vigía acontece en una torre que simboliza la altitud que debemos tener para conectarnos y compenetrarnos con el Creador. Hemos puesto imágenes en Facebook, ¿no? A veces hay imágenes muy bonitas de escaleras que ascienden, ¿no? Y si ponemos arriba, ¿no? El retorno a Dios siempre es un ascenso, una elevación. Qué interesante el sueño de Jacob Avino, la escalinata, el sueño de la escalinata. La escalinata es para ascender, o sea, se asciende a Dios. Betel, la casa de Dios. Es un ascenso. Entonces, ¿qué representa un ascenso? Dejar algo detrás que está debajo. O sea, no solamente que está detrás, sino que está debajo. O sea, hay niveles.
Entonces tenemos que, a nuestro retorno a Dios, despojarnos de todo aquello. En ese retorno no hay equipaje, cuidado. No hay maletas, no hay maletines, no hay teléfonos. Vamos a un lugar donde no hay nada de eso. Entonces vamos completamente despojados de todo lo material. Ahora, la idea es aplicar este proceso dentro de nuestra conciencia. En otras palabras, no es cuestión de que nos alejemos del mundo material o que el mundo sea malo ni nada de esas cosas. No. Lo malo en el mundo es algo que hemos creado nosotros. Tenemos que insistir en esto constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos ascendiendo en nuestra conciencia. O sea, no es el hecho de dejar este mundo y como el piloto que sube y se aleja del mundo y se aleja y se aleja y se aleja. Sino la idea es cómo implementamos, integramos esta elevación en el plano material, en este mundo. Y dentro de esa perspectiva, ser, tener y hacer. Eso es ideal. Pero la idea es que lo empecemos a hacer. Ahora, aquí. O sea, no es el hecho de cuando uno se muera y nada de esas cosas. Ahora. Entonces, una vez adoptemos esta visión, esta percepción, esta aproximación al mundo material, a la vida, vamos a ver todo claro y la tormenta va a estar debajo siempre, debajo de nosotros. No nos va a tocar. Más o menos esa es la idea. Entonces, la torre que simboliza la altitud que debemos tener para conectarnos y compenetrarnos con el Creador. O sea, el estar arriba, estar elevado e ir a la casa de Dios es estar compenetrado con Él, es conocer, tener el conocimiento del Creador. Y a partir de ese conocimiento proceder, como hemos dicho. Mediante nuestro conocimiento de Él conduce nuestro discernimiento. En otras palabras, entre más conocemos al Creador, esa es la Torah. Entre más estudiamos Torah, más conocemos los modos y atributos, los caminos del Creador. Ellos se convierten en nuestras referencias, en nuestra guía, en nuestra dirección, la orientación hacia la que Él quiere que nosotros andemos. Porque así es como el Creador habla en nosotros. En otras palabras, cuando estamos haciendo los modos y atributos del Creador, Él está hablando en nosotros. O sea, el profeta, dicen que el profeta es el que habla por otro. Un portavoz, básicamente. Acá los profetas son portavoces del Creador, del Eterno. Pero hay un proceso de elevación para que profeticemos. O sea, para que seamos portavoces del Creador. Esto es lo que el profeta Habacuc está describiendo en este versículo y nosotros estamos tratando de explicar acá. Porque así es como Él habla en nosotros. O sea, está en nosotros. Pero no es a través de, está en. En nuestra conexión constante con Dios, mediante nuestro conocimiento de Él, lo que acabamos de decir, conduce Él nuestro discernimiento. Nos inspira a reconocer nuestras transgresiones y a rectificarlas mediante sus caminos y atributos. En este conocimiento y realización nos damos cuenta de que lo bueno, incluyendo los demás modos, medios y arbitrios de amor, son los atributos justos que debemos elegir. Como hemos dicho anteriormente y seguiremos repitiendo, todo en últimas depende de nuestro libre albedrío, de nuestras decisiones. Estas son las cualidades a las que debemos fidelidad, la fe por la que vivimos. Así es como entendemos este versículo 1 del capítulo 2 de Habacuc: parado estaré en mi vigia, firme estaré en la torre, la altitud de la que hablamos, y velaré para ver lo que Él hablará en mí, el Creador, y yo responderé cuando sea reprobado. O sea, la reprobación existe a partir de las cosas negativas que hacemos. Entonces, de ahí que acabamos de explicar, de que tenemos que despojarnos de todo lo que es negativo
para poder estar en el conocimiento del Creador, porque el conocimiento del Creador con lo negativo no combinan, cuidado. Importante. Continúa el profeta, citamos una frase final, la frase final del versículo 4 de este mismo capítulo 2. Dice, pero el justo vivirá por su fe. Fe es la certidumbre, la certeza de lo que se sabe, de lo que uno conoce. Esa es fe. O sea, la fe se basa en una seguridad a partir de un conocimiento. Esto es muy importante. Entonces, pero el justo, el recto, vivirá por su fe, por su fidelidad, por lo que él considera que es lo que él sigue, sus principios, sus valores. Vivirá en el sentido de que la vida precisamente radica en estos valores. O sea, los valores de justicia, todos los valores de lo que es positivo, es lo que nos dan vida, es lo que nos mantiene vivos. Ustedes que han estado junto a mí, conmigo, dice Akadosh Baruj Hu en la Torah en Deuteronomio, estáis aquí, os halláis aquí vivos, están con vida, están conmigo, están con Akadosh Baruj Hu. Importante. Lo contrario de estos modos, medios, atributos y cualidades son las fantasías e ilusiones de ego, siempre la dualidad de la que hemos estado hablando, que traicionan el conocimiento de nuestra esencia y verdadera identidad. Ya lo hemos dicho antes, nos hemos referido a esto anteriormente. Una falsa creencia que puede llevarnos a falsos pensamientos, emociones, sentimientos y pasiones, en otras palabras, a partir de una premisa falsa, lo que viene falso. Pónganle el cuño, pónganle el sello. Seamos conscientes de eso. O sea, cuando estamos imaginándonos las fantasías, ilusiones de ego, esos sueños, esos espejismos de grandeza, de querer tener, de querer poseer, de querer controlar, a partir de esa ilusión vienen consecuencias. Son inherentes a eso que estamos deseando. Simple. Este predicamento empeora cuando la agenda separatista de ego, porque el ego nos separa de lo que es nuestra verdadera identidad. Tenemos dos opciones: abrazar nuestra identidad de ser lo que el Creador quiere que nosotros seamos de acuerdo a la carta de identidad, la tarjeta de identidad, la cédula que es la Torah, la cédula judía. O renunciamos a eso y abrazamos, como ya dijimos en comentarios anteriores, la agenda de ego, las fantasías e ilusiones de ego. Nos separamos automáticamente de lo que somos para caer en una fantasía que nosotros hemos inventado. Este predicamento empeora cuando la agenda separatista de ego impone sus deseos. Esto se nota en nuestra soberbia y orgullo. O sea, todo lo que es soberbia y orgullo implica separación. En la manera en que nos sentimos superiores, estamos separándonos. Hay separación. Que nuestros sabios consideran las peores formas de idolatría. Eso está en el Talmud. Junto con la ira. Siempre hemos repetido y seguiremos repitiendo, ¿no? El Talmud dice, precisamente cuando se refiere a la soberbia y la ira como las peores formas de idolatría, que el soberbio y el eterno no pueden coexistir juntos, porque el soberbio está lleno de sí mismo, no deja espacio para nada, ni nadie más. Bien. En nuestra soberbia caemos en la ira y rechazamos lo que se opone. Rechazamos lo que se opone a la falsedad o negatividad de nuestra creencia, en este caso los modos y atributos de amor. Eso es lo opuesto a la falsedad y negatividad de nuestra conciencia, de nuestras creencias. En este predicamento estamos realmente muertos, porque todo lo que proviene de una actitud egoísta ante la vida niega la unidad y elevación de los modos y atributos de amor. Las fantasías y deseos de ego se unen a las tendencias negativas de la conciencia, que están representadas en la Torah y por nuestros profetas como las naciones y los pueblos.
Continuamos con el versículo 5 de este capítulo 2 de Habacuc. Dice, ciertamente el vino es un socio traicionero. El vino, el que se toma. El soberbio no accede. Aquel que ensancha su deseo como tumba. Y es como muerte que no puede saciarse. Y junta para sí todas las naciones. Y amontona para sí todos los pueblos. O sea, como vemos cómo la actitud egocéntrica ante la vida lo abarca todo, lo absorbe todo y lo quiere controlar todo. Inclusive todas las tendencias de la conciencia, en este caso los pueblos y las naciones. Bastante profundas son las palabras de Habacuc. Pongamos atención, vamos a leer nuevamente. Ciertamente el vino es un socio traicionero. Cuando estamos hablando de emborracharse, estamos entrando a un estado de conciencia diferente. Por eso la gente toma, quiere sentirse de otra manera, quiere percibir de otra manera. Esa es la idea. Lo que pasa cuando caemos en ese tipo de ilusión, porque realmente estamos entrando en una ilusión, eso no es real, nosotros no somos así. Normalmente, quiero decir. Obviamente, si queremos estar felices, no necesitamos tomar para estar felices. Pero a veces hay ciertos sentimientos que no expresamos a menos de que estemos drogados o con alcohol. Entonces la pregunta es verdad o es una fantasía. Se puede entender de dos maneras. Sí, pueden decir la verdad. Dicen que los borrachos y los niños son los únicos que dicen la verdad. Sí, por ese lado bien. Pero por otro lado, estamos entrando en un estado de conciencia que no es nuestro estado de conciencia normal o natural. Está alterado. Entonces, en este sentido, el vino es un socio traicionero. No estamos en una realidad concreta, sino una realidad completamente a otro nivel. El soberbio no accede. ¿Desde cuándo la gente soberbia accede? Pero acá el profeta nos está dando una lección ética, señalando el tipo de actitud egocéntrica como es inaccesible y no cede. Aquel que ensancha su deseo como una tumba. O sea, es increíble cómo los deseos materialistas de ego lo relacionan con muerte. Lo fútil, lo vano, lo pasajero, lo efímero. Como si estuviera muerto. O sea, lo que no trasciende. Y es como muerte que no puede saciarse. Realmente cuando uno desea, los deseos y fantasías de ego quieren más y más y más y uno se satisface y vuelve y otra vez. O sea, son insaciables, como la muerte y como una tumba. Y junta para sí todas las naciones, o sea, todas las tendencias en la conciencia que hemos dicho, todos los sentimientos, la envidia, la ira, la codicia. Lo que llamamos naciones y pueblos. Se vuelve su medio, sus medios, sus vehículos a través de los cuales este ego, estas tendencias negativas se expresan. Y amontona para sí todos los pueblos. Bien, entonces sigamos con el comentario nuestro. Decimos, nuestra caída comienza cuando sometemos todos los aspectos y dimensiones de la conciencia a las fantasías e ilusiones de ego. Esto ocurre cuando alimentamos falsas creencias que se convierten en obsesiones, hábitos, apegos y adicciones. Aquello que el profeta llama aquí una ciudad construida sobre la iniquidad. Leamos. Ay de aquel, versículo 12, ay de aquel que construye un pueblo con sangre y funda una ciudad con iniquidad. Nos hemos referido muchísimas veces al misticismo hasídico, judío. Ciudades representan creencias, hábitos, costumbres, ideologías, son ciudades. Por eso había ciudades impenetrables, difíciles de conquistar como Jericó, una ciudad amurallada. No había manera de tumbar esas murallas sin la ayuda del Eterno. Al igual que Jerusalén, como hemos dicho, es una ciudad también. Pero a diferencia de las demás ciudades, ya no estamos hablando de una creencia, de una ideología. Estamos hablando de nuestra conexión, nuestro conocimiento de la conexión permanente que tenemos con el Creador. Esa es la idea. Entonces tenemos que tener mucho cuidado esas ciudades que
fundamos o cimentamos con iniquidad, o sea, creencias negativas básicamente. La conciencia totalitaria, por ejemplo, la conciencia fascista es una de esas ciudades, basadas en el prejuicio, intolerancia y la separación, de sentirnos mejores que otros. O sea, la mentalidad totalitaria fascista considera que hay inferior y superior. Hay una raza superior, hay una raza inferior, etc. A partir de ahí construyen, a partir de esa iniquidad, de esa maldad, construyen toda una creencia, toda una ciudad, todo un imperio. La gente empieza a adoptar ese tipo de mentalidad. Entonces hay racismo, hay discriminación, explotación, abuso, rechazo. Contrario completamente a lo que plantea el judaísmo. Somos todos iguales ante los ojos de Dios y ante nuestros ojos también, porque nosotros somos imagen y semejanza. Tenemos que emular a Dios en el judaísmo. Es una misvá, es una obligación, un mandamiento. Pero nosotros no tenemos ese problema. Es un problema de las naciones y sus creencias y sus religiones. Bien, entonces no podemos caer en esas trampas. Estaremos asimilados a las naciones. Tendremos la misma mentalidad. Hay que evitarlo. Decimos acá nosotros, el antídoto contra caer en las fantasías e ilusiones de ego es el conocimiento del Creador. Este es el fuego que transforma y eleva nuestra conciencia para conectarnos con Dios. Esta es nuestra labor como tarea y deber que tenemos que perseguir como nuestro destino. Es el comienzo para entrar en la era mesiánica, el conocimiento del Creador. Contraria a la vanidad y futilidad de las fantasías e ilusiones de ego, junto con las tendencias negativas en la conciencia. Entonces acá citamos dos versículos, el 13 y el 18 los ponemos juntos. Del profeta Habacuc, que dice: ¿acaso no proviene del Eterno de las multitudes que los pueblos laboren por el fuego y que las naciones se fatiguen en su vanidad? Estamos hablando de las tendencias negativas de ego como las naciones. ¿Qué ganancia hay en la imagen tallada para aquel que la creó? Y para la imagen tallada y para el que enseña mentiras, que el que las crea confía en ellas para hacer ídolos mudos, se pregunta el profeta. Nosotros comentamos acá diciendo, entramos en la conciencia mesiánica cuando comenzamos a conocer los caminos y atributos de Dios y a vivir en ellos. Así es como realizamos nuestro destino. Debemos reiterar una vez más que la gloria de Dios es el amor de Dios. Ya conocemos que la tierra está llena de su gloria y depende de nosotros ser plenamente conscientes de ello como la culminación de nuestra redención final. El profeta cita algo que el profeta Isaías volverá a repetir, a decir, que es porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Eterno como las aguas están llenas del mar. Una de las profecías más hermosas que hay. O sea, nuestro destino es conocer al Creador, lo hemos estado repitiendo los profetas, estamos haciendo básicamente eco de lo que dicen los profetas. Nuestro destino como criaturas de Dios es conocer a nuestro Creador. De eso se trata. Tarde o temprano tenemos que hacerlo, aunque nos tomemos muchas vidas y demasiado tiempo. Llegará un momento en que nos hartaremos de nuestras propias fantasías e ilusiones y vamos a volver a la realidad, que es el conocimiento de Dios, que es la única realidad y la única verdad que existe. El resto es invención nuestra, así que cuidado, que cambia a través de los tiempos. Bien, porque la tierra estará llena del conocimiento de la gloria del Eterno como las aguas llenan el mar. Esto va a suceder en la era mesiánica, pero podemos empezar a hacerlo ahora, ya lo hemos dicho.
La era mesiánica no es algo inalcanzable, es algo que siempre ha estado disponible desde nuestra salida de Egipto, que tenemos que abrazar, tenemos que hacerla posible en cualquier momento de nuestras vidas. Pero sabemos que es un proceso no solamente individual, sino colectivo. La idea es que todos salgamos de este rollo. Es importante que tengamos una aproximación colectiva hacia lo que es la redención y el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios no es para uno o dos o tres, ni para una persona en particular. Es para todos. Nunca lo olvidemos. Continuamos. Nuestro Creador quiere que lo conozcamos. Por ello nos dio su Torá. Entonces tenemos que abrir nuestro corazón a su amor, de donde proviene todo lo que existe. Eso ya lo tenemos claro. Al permitir que los modos y atributos de amor guíen y dirijan todos los aspectos de nuestra conciencia, el amor de Dios nos conducirá a su conocimiento. En nuestra separación bajo la soberbia y la arrogancia de nuestra ira, le pedimos a Él que nos redima en su compasión, gracia y amorosa bondad. Capítulo 3, versículo 2 del libro de Habacuc. Oh Eterno, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la compasión. Comentamos, al retornar a la conexión y compenetración permanentes con nuestro Creador, y entramos en la conciencia mesiánica como la redención final, nos regocijaremos eternamente caminando con Él en lo más sublime de nuestra conciencia de vivir verdaderamente a plenitud. Y terminamos el comentario con el profeta Habacuc citando los dos versículos 18 y 19 del capítulo 3 diciendo: por lo que me alegraré en el Eterno y me regocijaré en el Dios de mi redención. Dios el Eterno es mi fortaleza y Él aligera mis pies como cervatillos y en mis alturas Él me hace andar. Es interesante que estaba mencionando lo de las alturas, lo de la torre. Tenemos que elevarnos al Creador para desde ahí Él nos haga andar. Él no nos va a hacer andar de acuerdo a nuestras propias opciones. Nosotros andamos a partir de las opciones que tomamos, de las fantasías e ilusiones de ego. Esas nos hacen andar. Esas son la tormenta, la tempestad en la que estamos debajo. La oscuridad. La idea es elevarnos a la luz. Elevarnos encima de la tormenta. Para andar como Dios quiere que andemos. Entonces, en general, el mensaje de Habacuc es invitarnos a elevar nuestra conciencia, a tomar altitud. Esa actitud es el conocimiento del Creador. A partir del conocimiento del Creador viene lo demás. Viene nuestra redención individual, colectiva, la redención final, la era mesiánica. El Dios de mi redención, nuestro único redentor es Dios, no hay nadie más. Cuidado. Esto lo repite la Torá y los profetas constantemente. Hay que hacer una distinción entre esto. O sea, cuando nosotros en la amidad estamos haciendo referencia a que Dios nos trae un Salvador, un Redentor, se está refiriendo a una persona, al Rey judío Mesías. Nuestro Redentor es el Creador. El Rey Mesías es un vehículo, no un intermediario, un punto focal. Entendámoslo como un punto focal. La conciencia de redención es una conciencia colectiva, no es de una persona, cuidado. Acá no lo está diciendo el profeta, nos está hablando a todos, a Israel. Tenemos que entender la conciencia mesiánica como un proceso colectivo, no es de una persona, cuidado. Cuidado, muy importante. Bien, entonces con eso terminamos nuestro comentario, ha sido breve, al punto, no tenemos que entendernos donde no hay necesidad, extendernos donde no es necesario. El mensaje es claro, esperamos que sigamos ampliando y elaborando sobre los mensajes de nuestros profetas en esta serie de comentarios que hemos llamado la conciencia mesiánica en la profecía judía.
Entonces que pasen un resto de semana muy pero muy feliz. Shabbat Shalom. Y hasta la próxima.